Bueno, esta mañana de domingo 3 de mayo, vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Amós. Amós capítulo 4, versículo 12. Prepárate para el encuentro con Dios. Hermano, ¿está usted y yo preparado para encontrarnos con el Señor? Esa es la pregunta del millón, y por eso es que esta mañana quiero que vaya conmigo al libro del profeta Amós, capítulo 4, versículo 12, y cuando lo tenga y cuando lo encuentre, me hace el favor y me regala un fortísimo amén. Vamos a leer la palabra del Señor y lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Por tanto, de esta manera te haré a ti, oh Israel. Y porque te he de hacer esto, prepárate para venir al encuentro de tu Dios, oh Israel. Léalo una vez más conmigo. Mire lo que dice el versículo 12. Por tanto, de esta manera te haré a ti, oh Israel. Y porque te he de hacer esto, prepárate para venir al encuentro de tu Dios, oh Israel. Padre, te damos gracias en esta hora. Te alabamos, Señor, te bendecimos, te glorificamos. Gracias por esta mañana, por tu frescura, por tu sol, Señor, y por todo lo maravilloso que eres con cada una de nuestras vidas. Desde ya, Señor Jesús, en esta mañana, quita todo estorbo entre tu palabra y cada uno de nosotros. Habla nuestras vidas, habla nuestros corazones, para que cada uno de nosotros estemos preparados para ese encuentro contigo. Señor, danos sabiduría, danos discernimiento, quita todo obstáculo, Señor, entre tu palabra y cada uno de nosotros. Y desde ya, Señor, me despojo de toda carnalidad y ayúdame a exhortar, a consolar y edificar a tu pueblo. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo, y en tu nombre hemos orado. Amén y amén. Puede tomar su asiento, mi hermano le va a decir. Bueno, usted ya está sentadito en la comodidad de su casa. Bueno, prepárate para el encuentro con Dios, hermano. Esta mañana usted me va a decir, pastor, no nos aflija. Mire, hermano, usted y yo debemos de estar preparados porque usted sabe que nuestra ciudadanía está en los cielos. ¿Cuántos decimos amén? Amén. Pero mucha gente no está preparada para la eternidad. Mucha gente no está pensando ni en la eternidad. Creen que van a vivir mucho tiempo aquí en la tierra. Ahora, en este tiempo de pandemia, mucha gente sí está afligida. Pero no crea que está afligida porque se va a morir. Está afligida porque no salimos. Está afligida porque no podemos ir a pasear. Está afligida porque este encierro ya está agobiándolos. Pero hermano, lo más importante en esta mañana es saber si estamos preparados para ese encuentro con el Señor Jesucristo y para esa eternidad. Fíjense que la gente se prepara en muchas cosas. Muchos preparan una buena casa, una buena educación, una buena carrera. Pero si le preguntamos si está preparado para la eternidad, para ese encuentro con el Señor, ¿qué irá a responder, hermano? Hermanos, tenemos que prepararnos para ese encuentro con Dios. Y ese encuentro puede que esté cerca, puede que esté lejos, pero dice la palabra, velad y orad, dice. Y por ahí va a comenzar la preparación de nosotros. Y no podemos pasar por alto esto. ¿Por qué? Porque tarde o temprano vamos a dar cuenta a Él. Vamos a estar en el cara a cara con el Señor. ¿Y cómo vamos a llegar ante Él? ¿Cómo nos vamos a presentar usted y yo delante del Señor? Si no nos preparamos aquí en la tierra, no vamos a poder llegar bien delante de Dios, hermano. ¿Sabe? De nosotros depende cómo querramos llegar al encuentro con Dios. ¿Sabe por qué? Porque esta mañana el Señor nos está dando un mensaje de que debemos de prepararnos para recibir a nuestro Señor Jesucristo, querido hermano. Esta mañana yo no quiero afligirte, yo no quiero preocuparte, yo no quiero angustiarte, solo te estoy exhortando a que nos preparemos para el encuentro con Dios. ¿Cuántos decimos amén? Amén. Y miren lo primero en esta mañana. Usted me dirá, pero pastor, ¿por qué debemos de prepararnos si ya tengo a Cristo en mi corazón? Vaya conmigo al libro de los Hechos. Libro de los Hechos, capítulo 17,
versículo 31. ¿Por qué debemos de prepararnos para el encuentro con Dios? Hechos capítulo 17, versículo 31. Y cuando lo tenga y lo encuentre, me regala un fortísimo amén. Y mire lo que dice la palabra del Señor. Por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. ¿Quién es ese varón que designó? Nuestro Señor Jesucristo. Y esta es una pregunta muy importante que todos debemos de meditar esta mañana en ella, hermano. Y contestémosla sinceramente. ¿Por qué me debo de preparar yo? Por una sencilla razón. Porque usted y yo vamos a tener un encuentro con Dios. Porque usted y yo, vamos a llegar ese día, como lo dice la palabra, en el cual juzgará al mundo con justicia, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. ¿Sabe? Vamos a encontrarnos con el Señor, hermano. Y por eso debemos de estar preparados para este encuentro con nuestro Hacedor, a quien vamos a darle cuenta de todos y cada uno de nuestros actos. A Él tenemos que rendirle todo. Mire, usted ahí no se va a poder esconder nada porque el Señor lo sabe todo y todo es todo. Habrá un día en el cual el Señor va a venir a juzgar al mundo con justicia. Y ahí lo dice. Regrese conmigo a Hechos 17:31. Por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará a ¿quién? Al mundo con justicia. Él es el único juez justo, hermano. Yo quiero que vaya conmigo al Evangelio de Juan, capítulo 5, versículos de 22 al 27. Evangelio de Juan, capítulo 5, versículos del 22 al 27. Y mire lo que dice la palabra del Señor, porque Él va a venir con un juicio, pero con un juicio justo. Él nos va a juzgar. Él es un juez limpio, fiel. Él no es corrupto, hermano. Y mire lo que dice el Evangelio de Juan, capítulo 5, versículos del 22 al 27. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo. 23. Para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. 24. De cierto os digo, el que oye mi palabra y crea al que me envió, tiene vida eterna. Y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. 25. De cierto os digo, viene la hora y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeron vivirán. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Todos en el 27. Y también le dio autoridad de hacer juicio, por cuanto es el Hijo del Hombre. Tremendo. Tremendo, hermano. Fíjate que en el versículo 25 dice, viene la hora y ahora es. Es necesario que estemos preparados, hermano. Dios un día va a venir, vamos a tener un encuentro cara a cara con Él y nos va a juzgar con rectitud y con justicia. ¿Y qué nos va a juzgar? Lo que hayamos hecho en el cuerpo, sea bueno o sea malo, hermano. Esta mañana recapacite, esta mañana reflexione. Dios ha establecido que los hombres mueran una sola vez y después del juicio, y después del juicio. Yo quiero que vaya conmigo a la segunda carta a los Corintios. Segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 10. Segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 10. ¿Por qué debemos de prepararnos para el encuentro con el Señor? Porque mire, no debemos de salir avergonzados del juicio de Dios.
Mire lo que dice la palabra del Señor en segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 10. Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea que malo. Fíjense que cuando dice el tribunal de Cristo, es una alusión metafórica al lugar en el que el Señor se sentará a evaluar, oiga bien, la vida de cada uno de los creyentes. ¿Con el cual propósito, pastor? Con el propósito de darnos las recompensas eternas, hermano. Y se lo voy a reforzar con Eclesiastés capítulo 12, versículo 14. Corra conmigo a Eclesiastés capítulo 12, versículo 14. ¿Por qué debemos de estar preparados para el encuentro con Dios? Porque, hermanos, vamos a tener un cara a cara, un encuentro verdadero con Él, y porque debemos de estar preparados para ese juicio. Mire lo que dice Eclesiastés. Vaya conmigo a Eclesiastés, por favor. Capítulo 12, versículo 14. Eclesiastés, capítulo 12, versículo 14. Mire lo que dice la palabra del Señor. Porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa que encubierta, sea bueno, sea malo. Mire, el juicio y la retribución va a ser equitativa, va a ser justa. Porque Dios traerá cada acción de cada persona bajo un juicio real, justo y verdadero. Dios ha establecido que los hombres mueran una sola vez, hermano. Y después viene el juicio. Si después de la muerte Dios nos va a juzgar según lo que hayamos hecho, tenemos que prepararnos ante ese encuentro. ¿Por qué? Porque con Dios no podemos ir desprevenidos. Tenemos que estar listos para ese encuentro con Dios. Debemos de prepararnos para no salir avergonzados de este encuentro. ¿O quiere salir avergonzado de este encuentro con el Señor? Corra conmigo a segunda carta a Timoteo, capítulo 2, versículo 15. Segunda carta a Timoteo, capítulo 2, versículo 15. Hermano, tiene que estar preparado para no salir avergonzado del juicio de Dios. Mire lo que dice segunda carta a Timoteo, capítulo 2, versículo 15. Procura, oigan cómo dice, con diligencia, presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Fíjese que debemos de lograr y alcanzar esa meta. Y eso era la palabra que denotaba Timoteo. Con todos los que predican o enseñan la palabra, debe hacer su esfuerzo máximo para impartir la palabra de Dios de manera completa, precisa y clara. Pero eso solo con los pastores. Y usted no predica la palabra de Dios, hermano. Porque, mire, esta es una gran responsabilidad. Porque esto es crucial para contrarrestar de manera completa, precisa y clara a sus oyentes. ¿Sabe qué? Los efectos desastrosos de las enseñanzas falsas. De eso nos va a pedir cuenta el Señor, hermano. Todo el que no se prepare para el encuentro con el Señor será avergonzado. El veredicto final, ¿sabe cuál va a ser? ¿Quiere saber cuál va a ser el veredicto final? Si usted y yo no nos preparamos para ese encuentro con el Señor. Vaya a Mateo 25, 41. Evangelio de Mateo. Mire, vamos a usar bastante la Biblia esta mañana, hermano. Así que pilas ahí. Evangelio de Mateo, capítulo 25, versículo 41. Y se me olvidó decirle al inicio de la predicación que prepare su Biblia porque vamos a ver muchos versículos esta mañana. Porque debemos de estar preparados para el encuentro con Dios. Mire lo que dice, mire. Todo el que no se prepare para este encuentro saldrá avergonzado. ¿Por qué? Porque el veredicto final puede ser este. Mateo 25, 41.
Entonces dirá también a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. Qué tremendo, ¿eh? ¿Cómo, pastor? Entonces dirá también a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno, preparados para el diablo y sus ángeles. ¿Para quién es esto? Para los que no estén preparados. Pastor, ¿y qué va a suceder con los que sí están preparados? Vaya y regrese siempre ahí en Mateo capítulo 25. Vaya al versículo 34. Mateo capítulo 25, versículo 34. Entonces, ¿lo tenemos todos? Amén. Entonces, el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Qué impresionante, ¿verdad? Fíjese que en este momento, si usted ha entendido, vamos a pasar por ese juicio con el Señor. Ahora bien, habrán dos veredictos de nosotros. Y eso va a depender cuál de ellos queremos oír, hermano. Si estamos preparados para este encuentro con Dios, usted lo acaba de leer. Pero si no está preparado para el encuentro con Dios, va a ser duro. Ahora, le voy a hacer una pregunta. ¿Qué pasa cuando dan una alerta de un huracán, hermano? Todos empiezan a prepararse para afrontar esa dificultad. Pero ¿por qué ponemos tan poca importancia a prepararnos al encuentro con Dios? Mire, el Señor viene pronto. Estos son los llamados tiempos de dolores, hermano. Donde van a haber guerras, va a haber pleitos, van a haber enfermedades, van a haber pandemias. ¿Qué más quiere? ¿Qué más quiere que haga el Señor? Porque las alertas ya están dadas. Las señales están activas. ¿Qué más quiere esperar para que usted esté preparado para el encuentro con Dios en esta mañana? Hermano, prepárese bien, porque Cristo viene pronto. ¿Cuántos decimos amén a eso? Amén, hermano. Y mira lo segundo. Prepárate para el encuentro con el Señor. Pero, ¿cómo nos vamos a preparar? Mira lo segundo, ¿cómo vamos a prepararnos? Corra conmigo a Santiago, capítulo 1, versículos del 23 al 24. Santiago, capítulo 1, versículos 23 y 24. Esta mañana, primeramente, hemos hablado por qué debemos prepararnos. Mire, debemos de prepararnos para no salir avergonzados del juicio que vamos a tener con el Señor. Ahora, lo segundo, ¿cómo debemos prepararnos? Mire lo que dice Santiago, capítulo 1, versículos 23 y 24. Mire lo que dice la palabra del Señor. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. 24. Porque el que se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Vaya. Debemos estar preparados para el encuentro con Dios, pero ahora la pregunta sería, ¿cómo nos vamos a preparar para este encuentro? Fíjense que la gente se prepara de muchas maneras, pero solo hay una manera para estar preparados en ese encuentro para con Dios, hermano. La única manera de prepararnos para el encuentro con Dios es a través de ¿qué? De su palabra. De su palabra. De lo que manda, que ya no solo seamos que oidores, sino que seamos hacedores de su palabra.
porque ella nos va a juzgar en aquel día final. Sí, hermano. Vaya conmigo al Evangelio de Juan, capítulo 12, versículo 48. Evangelio de Juan, capítulo 12, versículo 48. Evangelio de Juan, capítulo 12, versículo 48. Mire lo que dice la palabra del Señor. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien les juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará. ¿Cuándo? En el día postrero. La palabra de Dios nos va a juzgar. ¿Sabe por qué? Como lo decía Santiago, es la palabra de Dios nuestro espejo. ¿Para qué? Mire, ¿para qué ocupa el espejo usted? Para verse si va mal peinado, si tiene una ceja más grande que la otra. Para corregir las imperfecciones que vemos en la cara. Pero ahora la palabra de Dios nos va a juzgar, porque ella es nuestro espejo para corregirnos, porque solo a través de la palabra de Dios podemos vernos cara a cara. Y por eso es que Santiago decía que vamos a vernos en el espejo y después es como que si no hay nada. Y solo a través de la palabra de Dios el hombre es preparado y está bien equipado para toda buena obra, hermano. ¿Cuántos decimos amén? Regrese conmigo a la segunda carta a Timoteo, capítulo 3, versículo 17. Segunda carta a Timoteo, capítulo 3, versículo 17. Hermano, tenemos que estar preparados. Preparados porque mire, primero para no salir avergonzados del juicio. Luego para que mire, salgamos bien porque hemos sido no solo oidores, sino que también hacedores de la palabra de Dios. Y mire lo que dice la segunda carta a Timoteo 3:17. A fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. ¿Qué significa eso? Que debemos estar capacitados para cumplir todas las exigencias y requisitos del ministerio piadoso, la vida justa e íntegra en esta tierra. La palabra, mire, la palabra no solo logra estar en la vida del hombre de Dios, sino en todos los que, mire, en todos los que estamos aprendiendo de su palabra, hermano. La palabra nos alinea para ir corrigiendo nuestros errores, hermano. Y así estar preparados para el encuentro con el Señor. No puede ser, mire, hermano, yo estaba observando un video, ya tiene más de 2 semanas. En plena cuarentena domiciliar, un señor de un microbús de una Renta 42 se fue a estrellar. ¿Sabe por qué? Porque andaba bolo. Yo le hago una gran pregunta. ¿Será este tiempo para estar tomando? ¿Será este tiempo para andar en esos pecados ocultos? ¿Será tiempo para que usted y yo estemos haciendo y deshaciendo como que si nada está pasando, hermano? Por eso la palabra nos va a alinear para ir corrigiendo nuestros errores y así estar preparados para el encuentro con Dios. Ahora bien, aquí viene una parte difícil. El ignorar la palabra de Dios no nos va a ayudar para prepararnos para el encuentro con el Señor. Pero si usted y yo somos sabios en ella, sí vamos a estar preparados para ese día glorioso que vamos a dar cuenta a Dios y no salir avergonzados delante de Él. Mire, ¿cómo está usted preparado para el encuentro con el Señor, hermano? Si es según las costumbres de los hombres, usted va a salir avergonzado. ¿Y cómo, pastor? Mire, el Señor en esta pandemia nos está dando una nueva oportunidad aquí de cambiar nuestros corazones y caminar como lo dice la palabra de Dios. No solo ser oidores, sino que empecemos a ser hacedores de la palabra de Dios. Pero ya pasó la pandemia, volvamos a lo mismo. Cristianos, vamos a ser evangélicos solo cuando San yo quiero.
Vamos a leer la palabra de Dios cuando yo quiero. Vamos a orar cuando yo quiero. Vamos a congregarnos cuando yo quiero. Porque no hay tiempo para Dios. Tenga cuidado con eso, hermano. Porque va a salir avergonzado. Y si es según su opinión, también saldrá avergonzado delante de Dios. Y si es a través de la palabra, entonces usted sí va a estar bien preparado para ese encuentro con Dios, mi querido hermano. Esta mañana Dios le está diciendo que debemos de prepararnos a través de la palabra de Dios. ¿Cómo? No solo siendo oidores, sino que también siendo hacedores de la palabra del Señor. ¿Cuántos decimos amén a eso? Amén, hermano. Y mira lo tercero en esta mañana. Ya vimos en lo primero, oiga bien esto, ¿por qué debemos de prepararnos? Porque vamos a ir a un juicio y nos vamos a salir avergonzados. Ahora, ¿cómo nos vamos a preparar para el encuentro del Señor? A través de la palabra de Dios. Mire lo tercero en esta mañana. ¿Cuándo vamos a prepararnos para el encuentro con el Señor? Corra conmigo a la segunda carta a los Corintios, capítulo 6, versículo 2. ¿Cuántos estamos aprendiendo en esta mañana? Amén, hermano. Amén. Preparémonos para ese encuentro con Dios. Primera carta a los Corintios, capítulo 6, versículo 2. Mire lo que dice el Señor en su palabra. Porque dice: en tiempo aceptable te he oído y en el día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. Tremendo versículo, hermano. Ahora bien, esta es otra pregunta importante. ¿Cuándo debemos de prepararnos para el encuentro con Dios? Fíjense que mucha gente cree que tiene mucho tiempo por vivir y por eso dejan lo último, por último al Señor, por último el prepararse. Pero Dios, cuando está diciendo que nos preparemos, hermano, hoy. Si no lo cree, leamos de nuevo el versículo 2, mire cómo dice. ¿Por qué dice? Porque dice: en tiempo aceptable te he oído. Ajá. Y en día de salvación te he socorrido. Mire lo que dice ahí en la última parte del versículo 2. He aquí ahora, ¿cuándo? Ahora el tiempo aceptable. He aquí, ¿cuándo? Ahora el día de salvación. El Señor nos está diciendo que hoy es nuestro día de salvación. Entonces, ¿cuándo debemos de prepararnos? Ahora. El día de hoy te debes de preparar. Porque hoy es tu día de salvación, querido hermano, querido amigo. El prepararnos es hoy, no mañana. El mañana puede ser fatal para nuestra vida espiritual, hermano. Fíjese que el prepararnos para este encuentro es hoy. La gente piensa y cree que vivirá mucho tiempo, pero lamentablemente la vida es corta. Mire, hay un gran ejemplo en la palabra de Dios. Hay un rico que se menciona, y vaya conmigo a Lucas capítulo 12, versículo 19. Evangelio de Lucas, capítulo 12, versículo 19. Mire qué tremenda enseñanza la que nos deja este versículo, hermano. Lucas capítulo 12, versículo 19. Este está hablando de un rico que era insensato, fíjese. Que él creía de que con el billetillo iba a tener mucho tiempo de vida, iba a hacer y deshacer y no iba a pasar nada. Pero mire lo que dice la palabra. Y diré a mi alma, alma, muchos bienes tiene guardados para muchos años. Repósate, come y bebe. Y es que este rico insensato pensó que él tenía mucho tiempo y muchos años por vivir. Pero lamentablemente llegaron a pedir su alma. ¿Cuándo? Esa misma noche. Porque mire lo que dice el versículo 20. Mire lo que dice el versículo 20 y no le vaya a pasar por insensato eso a usted, querido hermano. Hoy tiene que prepararse para ese encuentro con Dios. Mire lo que dice Lucas 12:20. Pero Dios le dijo:
necio. ¿Cómo le dijo? Necio. Esta noche vienen a pedirte tu alma y lo que has provisto. ¿De quién será? Él no se preparó para el encuentro con Dios, hermano. Pensó que tenía muchos años por delante. Así muchas veces la gente piensa que tiene muchos años por vivir. Los jóvenes creen que tienen muchos, que tendrán muchos años para disfrutar y no se preparan para el encuentro con Dios. Y si en esta mañana algún joven me está viendo, hijo, este es el día que tienes que prepararte para el Señor, para ese encuentro con el Señor. ¿Para qué? Para que no salgas avergonzado de su juicio, para que estés preparado a través de su palabra y para que entiendas que la vida es corta y hoy te debes preparar para ese encuentro con el Señor. Hermano, la vida es muy corta, pero demasiado corta. La vida, ¿sabe cómo es? La vida se va como el viento, se va como se va la niebla, fugaz, cual olor de la hierba. Excelente, hermano. La vida es muy corta, es pasajera y es como la niebla. A usted la niebla la ve en un momentito y después se desapareció. Corra conmigo a Santiago 4:14. Santiago capítulo 4, versículo 14. Miren lo que dice la palabra del Señor. Nuestra vida es tan corta y es tan pasajera, hermano, que es como la neblina. Miren lo que dice Santiago 4:14. Cuando no sabéis lo que será mañana, porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego, ¿qué dice? Se desvanece. Santiago expone la necesidad presuntuosa, de aquellos que todavía no conocen al Señor, aquellos que ignoran por completo lo que tiene deparado el destino. Y eso no solo va por aquel que no conoce a Cristo, sino que también contigo, mi querido hermano. Por eso preparémonos. La preparación debe de ser ahora. Hoy, este día, no mañana. ¿Por qué? Porque mañana solo Dios sabe si vamos a estar vivos. Hoy tenemos que estar preparados para ese encuentro con el Señor. Estamos en un tiempo en el cual el Señor está haciéndonos un llamado de atención. Hermano, es el momento de arreglar todas nuestras dificultades. Nuestros problemas, comenzando por la casa, luego con los de afuera. ¿Para qué? Para estar listos para ese encuentro. Que eso, que el Señor no nos agarre dormidos, sino que nos agarre preparados, hombre. Hermanito, ¿estamos preparados hoy para el encuentro con Dios? ¿Está usted preparado hoy para ese encuentro? Fíjese que el Señor, a través del profeta Isaías, le dijo algo a Ezequías. ¿Qué le dijo? Segunda de Reyes 21. Segundo libro de Reyes, capítulo 20, versículo 1. Y este es un llamado de atención para ti y para mí también, hermano. Segundo libro de Reyes, capítulo 20, versículo 1. ¿Lo tenemos todos, amados? Segundo libro de Reyes, capítulo 20, versículo 1. Hermano, ¿estamos preparados para el encuentro ahora con Dios? ¿Está usted preparado hoy para ese encuentro? Fíjese que Dios a través del profeta Isaías le dijo algo bien importante a Ezequías. ¿Qué le dijo? En aquellos días, Ezequías cayó enfermo ¿de qué? De muerte. Y vino a él el profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijo: Jehová dice así: ordena tu casa, porque morirás y no vivirás. ¿Qué fue lo primero que le dijo? Pon orden en tu casa. ¿Cómo le dijo otra vez? Pon orden en tu casa. En otras palabras, tenía que preparar su casa porque se iba a morir. ¿Cuántos estamos preparados hoy mismo si morimos hoy, hermano?
¿Ya arreglamos todo eso que tenemos que arreglar en casa? Hermano, hoy es el día que tenemos que estar preparados para ese encuentro. Si fallamos en esto, lo vamos a perder todo. Porque ¿qué recompensa dará el hombre por su alma? ¿Ah? ¿Qué es lo que va a dar, hermano? ¿Qué está esperando para estar preparado? ¿Qué está esperando para ese encuentro con Dios? Yo quiero que vaya conmigo a Mateo capítulo 16, versículo 26. Estamos más afanados por hacer billetes, por tener cosas materiales, por tener linda la casa, por tener buenos muebles, por tener buenas cosas. Pero nuestra alma, ¿qué? Miren lo que dice la palabra en Mateo 16, 26. ¿Cómo dice el Señor? ¿Por qué? ¿Qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? En el juicio final, cuando tengamos que enfrentarnos al Señor, ¿qué es lo que va a hacer usted, hermano? Es que mira, Señor, yo no tuve tiempo para ti porque necesitaba hacer billetes, porque yo iba a hacer, tenía que comer y sacar adelante y darme mis gustitos. Pero ¿sabe algo, hermano? En el momento que tenga que enfrentar el infierno, porque yo le voy a decir algo. Ese infierno desastroso de remordimiento y sufrimiento por su alma perdida, ¿qué podrá dar de cambio por rescatarla? Nada. Nada, hermano. Nada. Y si no estamos preparados hoy para ese encuentro, de nada nos va a servir las riquezas de este mundo o que ganemos todo el mundo, porque no podemos comprar nuestra alma con dinero. El rico no pudo aún con todo el dinero del mundo, y mucho menos usted y yo tampoco podremos. ¿Está usted preparado hoy? Y ahorita quizás algunos, más de algunos decir, ya abúrrese con esa pregunta el pastor. ¿Está usted preparado hoy para el encuentro con Dios? Si no lo está, hoy es la última, quizás la última oportunidad de nuestra vida, y usted tiene que estar preparado, si no va a salir mal ante ese encuentro con Dios. Hermanito, tiene que prepararse hoy mismo para ese encuentro con el Señor. Se lo pido en el nombre de Jesús. Y mire lo cuarto en esta mañana. Esta mañana usted tiene que reflexionar, usted tiene que recapacitar por el amor de Cristo. Mire lo cuarto. ¿Quiénes deben prepararse para el encuentro con Dios? Segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 10. Segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 10. Fíjese que, mire, hermano, entienda esto por el amor de Dios. Mire lo que dice la palabra. Porque es necesario que todos nosotros, ¿quiénes? Todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Otra de las preguntas que debemos hacernos en esta mañana, y es una pregunta sumamente importante, es una pregunta tremenda, hermano. ¿Quiénes deben prepararse para este encuentro con Dios? Porque muchos jóvenes dicen, no, si eso es para los viejos, como el pastor pelón ese que está ahí predicando. Pero no es así, fíjate. No es así. Todos tenemos que prepararnos, tanto jóvenes como adultos, varones, mujeres. Todos tenemos que estar preparados para este encuentro con Dios, hermanito. ¿Por qué? Porque dice la palabra que todos vamos a comparecer ante el tribunal de Cristo.
nadie se va a escapar de este juicio. Diga conmigo, nadie. Nadie. Fíjese que por la tarde vamos a hablar del arrepentimiento. ¿Y por qué vamos a hablar del arrepentimiento? Porque debemos de estar preparados para el encuentro con Dios. Fíjese que el Señor en su palabra nos da un mandato. Vaya conmigo a Hechos capítulo 17, versículos 30 y 31. Hechos capítulo 17, versículos 30 y 31. Si lo tiene, me regala un fortísimo amén. ¿Lo tiene? Vaya, mire. Este es el momento, estamos en un tiempo en el cual tú y yo, querido hermano, debemos de empezar a dar frutos genuinos y verdaderos de un arrepentimiento sincero delante de Dios. Porque, pues sí, mire hermano, yo he estado observando el día de ayer, era impresionante cómo estaba la trabazón aquí enfrente a la casa de Dios, que es su iglesia. Increíble, como que era un día normal, como que era un día viernes, pues, viernes en la noche. Y usted sabe las trabazones que se hacen. Día sábado, hermano. Yo decía, esta gente no está consciente. No hay un arrepentimiento genuino y verdadero, porque solo se escondieron los primeros días de la cuarentena domiciliaria. ¡Hoy no! Se desbordó otra vez. Y si no hay arrepentimiento, van a haber consecuencias. ¿Y cuáles son las consecuencias? Que los casos locales se van a empezar a disparar y esa curva se puede desbordar, hermano. Entonces, esta noche debemos de estar preparados porque Dios manda a todos los hombres en todo lugar a que nos arrepintamos. ¿Para qué? Para estar preparados para ese encuentro con Él. Mire lo que dice Hechos capítulo 17, versículos 30 y 31, que dice la palabra del Señor. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar, que dice que se arrepientan. Vamos al 31. Por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Todos los hombres de todas las naciones, de todo el mundo, de todos los países, debemos de prepararnos para el juicio o este encuentro. No solo con Dios, mire, para ese encuentro con Dios, ¿sabe por qué? Porque este encuentro no solo va a ser para un país, para una nación, sino que va a ser para todo el mundo. Los ricos, los grandes, los pequeños, los fuertes, los libres, todos tenemos que estar preparados para ese encuentro con el Señor. Y esta mañana Dios está hablando a nuestra vida. Dios nos está adelantando. Dios nos está exhortando a que tú y yo nos preparemos para ese encuentro con Él. Corra conmigo Apocalipsis capítulo 6, versículo 15. Apocalipsis capítulo 6, versículo 15. Esta mañana, hermano, tenemos que estarnos preparando ya para ese encuentro con el Señor. Miren lo que dice Apocalipsis 6, 15. Y los reyes de la tierra, y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, todo siervo y todo libre, se escondieron en las cuevas entre las peñas y los montes. 16. Y decían a los montes, a las peñas, caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero. 17. Porque el gran día de su ira ha llegado, y ¿quién podrá sostenerse en pie? Por más que nos escondamos, todos vamos a estar delante de Dios. Y se lo voy a reforzar con Romanos capítulo 14, versículo 10. Romanos capítulo 14, versículo 10, mi querido hermano. Mire cómo dice la palabra del Señor. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Mire qué lindo lo que dice. Porque todos
compareceremos ante el tribunal de Cristo. ¿Te das cuenta, hermano? ¿Juzgas? ¿Menosprecias a tu hermano? Cada creyente rendirá cuentas de sí mismo y el Señor va a juzgar esas decisiones que tú y yo hemos tomado. Ese veredicto es el único que importa, querido hermano. Y por eso debemos de estar preparados. Nadie se va a escapar de este encuentro con Dios. Por eso todos debemos de prepararnos este día para el encuentro con el Señor. En conclusión, querido hermano, y también a ti, querido amigo, habrá un encuentro con Dios cara a cara con Él. Entonces, ¿qué más quiere decirme, pastor? Nada más y nada menos esto. De ti y de mí dependerá cómo queremos salir de ese encuentro con Dios. Si avergonzados o felices. Y querido hermano, tenemos que estar preparados para este encuentro, porque daremos cuentas a Dios de nuestros hechos. Cada uno va a estar delante de ese tribunal y Dios va a pagar justamente. Y debemos de prepararnos a través de la palabra de Dios. De lo contrario, no vamos a estar preparados para este encuentro. Hoy debemos de estar preparados para este encuentro, porque debemos estar listos, preparados para este encuentro. Si hoy viene a pedir nuestra alma, debemos de estar preparados para ellos. Hoy es el día de la oportunidad y debemos de prepararnos para el encuentro, porque Dios está cada día más cerca y más cerca de nosotros. Tú eliges el cielo o el infierno. La decisión es tuya y es mía. Esta noche, preparémonos para ese encuentro, porque vamos a tener un juicio justo y no debemos de salir avergonzados. Debemos de estar preparados a través de la palabra de Dios, porque el Señor nos va a juzgar si fuimos solo oidores o hacedores de su palabra. Y hermano, recuerda que la vida es corta. ¿Y cuándo te tienes que preparar? Ahora. Hoy tú debes de prepararte. Y por último, todos tenemos que estar preparados, porque Cristo viene pronto. La decisión es nuestra. ¿Por qué? Porque solamente en Cristo somos más que vencedores. Dale una ofrenda de palmas al Señor y vamos a orar. Gloria a Cristo. Padre, te damos gracias en esta noche. Te alabamos, Jesús, te bendecimos. Te glorificamos, Señor. Gracias porque eres bueno. Gracias, Señor, porque para siempre es tu misericordia. Y en esta noche, bendito Jesús, en esta mañana, de este domingo 3 de mayo, Señor, queremos primeramente con todo el alma y con todo el corazón, Señor, pedirte perdón por nuestras faltas. Pedirte perdón, Señor, porque has hablado a nuestras vidas, has hablado a nuestros corazones. Y sabemos, Señor bendito, de que debemos de estar preparados para ese encuentro contigo. Querido hermano, la palabra ha sido exacta. ¿Quieres salir avergonzado? Yo sé que no. Empieza a prepararte a través de la palabra de Dios. Ya va el pastor con lo mismo que le damos. Hermano, dice que necesita el Señor que seamos hacedores de su palabra y no solo oidores. ¿Cuánto tiempo nos queda? La vida se va como el viento. Hoy comencemos a prepararnos para ese encuentro con el Señor. Y querido hermano, el Señor vendrá a juzgar a todos, pequeños, grandes, ricos, pobres, y todos son todos, hermanos. Esta mañana, querido hermano, yo te pido en el nombre de Jesús, pongámonos a cuentas con Dios. Arrepintámonos de nuestros pecados, arrepintámonos de nuestras faltas, arrepintámonos de nuestras fechorías, porque el Señor viene pronto. Y Él viene por una iglesia sin mancha y sin arruga.
Yo te lo exhorto en el nombre de Jesús. Pongámonos a cuentas con el Señor y comencemos a caminar de su mano, porque el Señor muy pronto viene y debemos de estar preparados para ese encuentro con Él. Y a ti, querido amigo, que tú no tienes a Cristo en tu corazón, tú tienes la oportunidad más grande de tu vida este domingo en la mañana, domingo 3 de mayo. ¿La oportunidad de qué, pastor? De recibir salvación y vida eterna, recibiendo a Cristo como Salvador personal. No es cambio de iglesia, no es cambio de religión, pero esta mañana, lo que sí quiero demostrarte es algo: que debes de estar preparado para ese encuentro con el Señor. Y dice la palabra en Romanos 10:9 que si confesares con tu boca y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó entre los muertos, serás salvo. ¿Y qué significa eso? Que vas a tener un lugar junto a Él en el cielo. Y que mire, pastor, no puedo dejar los vicios. Mire, pastor, no puedo dejar las barrabasadas que hago. No puedo dejar los ilícitos. Mire, deja eso en manos del Señor, que Él te va a ayudar. Pero si necesitas abrir las puertas de tu corazón para que con el poder del Espíritu Santo el Señor rompa esas cadenas que te han alejado de Él. Y si esta mañana tú quieres recibir a Cristo como Salvador de tu vida, yo te invito a que allí donde estás, levante tu mano derecha y repitas conmigo: Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y resucitaste al tercer día. Me arrepiento, soy pecador. Perdóname, Señor, y gracias doy al Padre por enviar a su Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma hoy. En Cristo Jesús hemos orado. Amén y amén. Bienvenido a la familia de Cristo, querido hermano. Hoy hay fiesta en los cielos, porque recibiste la salvación y vida eterna que solo el Señor Jesús te puede dar. Y esta mañana, antes de partir, querido hermano, también no podemos olvidarnos de cada uno de nuestros hermanos, Señor, que están trabajando en esos hospitales. Y queremos interceder en oración por nuestra hermana Janet Cardosa, por el doctor René Castillo, por la doctora Karina Mendoza, por la doctora Graciela Romero, por la doctora Mirna Ochoa Reyes, por nuestra hermana Rosalidia López Rivera, por el doctor Kelvin Alfaro, para que tú los guardes, los protejas y los bendigas, Señor, de cualquier virus y especialmente de ese COVID-19, Señor, cuando estén laborando, Señor, en sus hospitales. Oramos también por nuestros hermanos lejanos, Señor. Tú los conoces por nombre y apellido. Por mis hermanos que están en La Vega, mi hermano Edith, mi hermano Marvin Salinas. Por los hermanos Cepeda, Señor, que están en Canadá y Estados Unidos. Alexander, Sandra y Dalila Cepeda, guárdalos. Por el pastor Steve Myers en Arkansas. Por el hermano Peña y los hermanos Segovia en Nueva York. Por mi hermano Raúl Orellana y su esposa, sus hijos, y Raulito Orellana en San Francisco, California. Por los Fernández Amaya, por los Paredes Amaya, por Cristian, por Rafa, por Mario, por Xiomara de Paredes, Señor. Por mi hermana Diana Funes, bendito Jesús. Oramos por nuestros hermanos y familiares en Los Ángeles. Por mi hermana Ana Rosa, su esposo, sus hijos. Por mi hijo Marlon, Señor, sus hijos. Por Aida, Señor, su esposo, sus hijos. Por nuestra familia en Austin, Texas, Señor. Por mi hermano Mike, mi hermana Silvia, ese bebé que tiene en su vientre. Por Eduardito, bendito Jesús. Oramos también, Señor, en esta mañana. Por mamá Clarita, por mi hermano Jorge. Por mi brother Samuel, por mi hermana Andrea,
por su esposo, por Clarita Junior, Señor. Oramos e intercedemos por la pronta venida de Diego, Señor, que se quedó, Señor, en esta cuarentena cuando cerraron ese aeropuerto de Houston. Dale fuerzas a sus padres. Dale paz en el corazón, Señor, a nuestra hermana Vilma y su esposo, que son sus abuelitos, Señor, y están orando e intercediendo por él. Oramos también por mi hermano Luis, mi hermano Brian, mi hermano Cristian allá en España. Por el pastor Ever y su esposa Sarita, Señor, cuídalos y protégelos. Oramos también, Señor, porque siga bendiciendo el negocio de mi hermano Serafín y mi hermana Cristi, Señor. Tú estás con ellos, Jesús. Gracias porque eres fiel, porque eres bueno y porque para siempre es tu misericordia. Y Señor, no podemos dejar de orar por nuestra familia del Taber San Pablo. Oramos por mi hermano Félix Bonilla. Señor, haz que encallen esos huesos. Por mi hermana Reina de Bonilla, Señor, dale fuerzas en su salud. Oramos también por la salud de Belencita, Señor. Que seas tú con ese angelito, Señor, limpiándola, Señor, de esa fiebre, de esa temperatura, Jesús. Y en el nombre poderoso de Jesucristo declaramos sanidad en mi hermano Félix, en mi hermana Reina, en Belencita, Señor. Oramos también por mi hermana Mirna, por Melissa, por mamá Dinora, Señor. Oramos, Señor, en esta mañana también, bendito Jesús, por mi hermana Martita, por Gaby, Señor, por mi hermana Michelle, por mi hermana Suri. Oramos por la salud, Señor, y que tú sigas sosteniendo a mamá Juanita. Por la paz y la tranquilidad en el corazón de mamá Victoria, Señor, tome el control de ella. Por mi hermana Ana Rosa, por mi hermana Yolanda, por mi hermana Dolores, Señor, por mi hermana Daisy de Bueno, por mi hermana Irma, mi hermana Mari, Señor. Oramos también por mi hermana Nuria, mi hermana Kim, mi hermana Carlita. Oramos por nuestra hermana Blanquita, Señor. Oramos por nuestra hermana, Señor, Vero de Valladares, por nuestra hermana Jacqueline Méndez, por mi hermana Doris, por mi hermana Patti Avilés, por su madre, mi hermana Ada, Señor. Oro también por mi hermana Rosita, por Génesis, por Débora, por mi hermana Claudia, Señor, que tú los bendigas y los guardes y los protejas a estas mujeres, Señor, de valor. Oramos por cada hombre de esta iglesia, por mi hermano Leonel, por mi hermano Israel, por mi hermano David, Señor, por papá Robert, por mi hermano Will, por mi hermano José Bueno, por mi hermano Juan Carlos, por mi hermano Mauricio. Oramos también, Señor, por el doctor Miguel, por la doctora Ani, Señor, por mi hermano Juan, por el hermano Lenin, Señor, por mi hermano Rafael Ochoa. Señor, sé tú con tus hijos e hijas, Padre. Y Señor bendito, oramos e intercedemos por tus angelitos. Oramos por Gigi, Señor, por Mateo, por Valeria Michelle, Señor, por Belén, por Amber, por Saraí, por Danielito, por Mateito, por Javi, por Cecia, por Wilfredo, por Paola, Señor, por Melanie, por Michelle, Señor. Y sé tú con cada uno de nosotros, Señor, guardándonos y protegiéndonos, Padre. Y desde ya, Señor, nos ponemos en tus manos. Te alabamos, te bendecimos y te glorificamos. Y te damos, Señor, toda la honra y toda la gloria. Y no nos vamos a ir en esta mañana como Jacob lo hizo, luchando contra aquel ángel, diciéndote, Señor, que no te vamos a dejar, aunque nos bendigas. En el nombre de Cristo Jesús hemos orado. Amén y amén. Dele una ofrenda de palmas al Señor. Gloria a Cristo. Muchísimas gracias, hermano. Que Dios bendiga los alimentos que va a preparar. No se olviden, nos vemos a las 4 de la tarde. Y recuerde que a cualquier situación,
Jesús es la solución. Que Dios nos bendiga. Pasen muy buenos días y muy pronto nos estaremos viendo en la casa del Señor. Que Dios nos bendiga a todos y muchas gracias por estar en Tabernáculo San Pablo Online. Bendiciones a todos.